Escribir para niños puede ser todo un reto. ¿Y si nos pensamos en cómo escribir cuentos con valores? Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial. Pilar Jorge Martín es autora de los cuentos infantiles Teresa y Candela, Superhermanas y El Club, recién salido del horno. Y se define a sí misma como una escritora de literatura infantil para educar en valores, para dar visibilidad a situaciones cotidianas y reales que deben ser inclusivas y contadas con naturalidad en la sociedad en la que vivimos. ¿Qué tal estás, Pilar? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues nada, muy contenta de estar contigo en este ratito, en este espacio y dar mucha visibilidad a literatura con valores. Qué guay, qué guay. La verdad es que gracias a ti por venir con este tema tan interesante que en realidad es algo que nunca me había planteado como un término en su conjunto, pero Ujú. sí que es verdad que ahora que yo también soy madre, es como que buscas esos valores en la literatura, ¿no? Sí que es verdad que también tienes la parte de que sea divertido, que se enganche a la lectura, pero también buscas que tenga algo de Algo valores. más, Así que creo que es muy guay el tema que vamos a tratar hoy. Sobre todo si hay alguien aquí que quiera escribir infantil y también se haya ujú, planteado esto, ¿no? Porque depende de cómo efectivamente. pongamos los valores. Sí, es que, a ver, ahora mismo en la literatura infantil tenemos un abanico enorme, enorme de temas, libros, personajes, protagonistas, y es verdad que dentro de ese abanico yo me he centrado mucho en el tema de los valores porque creo que se pueden introducir muy bien junto al humor, a la diversión, a las cosas que a priori llaman a los niños, ¿no? Y entonces Ujú, creo que en ese abanico tan grande, yo por lo menos a la hora de elegir las lecturas, me gusta que, en este caso mis hijas, pero en el cole, cuando estoy con mis alumnos, encuentren algo más. No solamente la risa fácil, la carcajada o el dibujo divertido, sino vamos a ir un pelín más allá. Algo que ujú, podamos, que les pueda venir bien, que les pueda ayudar. ujú. Total. Así que hoy vas a ser la prota para hablar de este tema y que nos ilustres a todos. Pero antes, ¿nos hablas un poco del Club, tu último cuento infantil publicado? Pues mira, el club nace desde la idea de mi hija mayor, eh, de esas cosas que te cuentan, ¿no? Que te cuentan del cole, mamá, mira, es que se han reído de mis pecas. Y entonces, de ahí, sí, de esa frase que a priori es una frase que puede decir cualquier niño, ¿no? Que valoramos muchas veces con, son cosas de niños, ¿no? Eh, Se me encendió la bombilla y dije, pecas, es decir, es una característica física que tú no puedes elegir, pero que al final puede producir en los demás, ¿no? Bueno, pues una carcajada fácil, ¿no? Y entonces de ahí empecé a hilar y pensé, ¿y por qué no ubicarlo en un club, ¿no? ¿Y por qué no, en este caso está llevado a animales marinos, ¿no? Esos animales marinos Ujú, tan diversos, tan diferentes, ¿no? Los más bonitos, los que no son tan bonitos, los que son de una manera, los que no. Entonces, llevado con ese punto de humor, porque cada uno tiene un punto humorístico que les va a llamar mucho a los niños, también van a valorar el que somos diferentes, pero eso no significa que por ser diferentes o tener una característica distinta al resto, podamos atacar, ¿no? O buscar esa ujú, carcajada fácil. Y de ahí nace ujú. el club, de ahí nace esta Pues, historia. pues me parece una muy buena manera de encender una bombilla, ¿no? De decir, Ujú, hablar un poco de la diversidad de las personas al final, ¿no? Pues efectivamente. le echaremos un vistazo a El Club. ¿Cómo se ha publicado? ¿Bajo qué editorial? Se ha publicado bajo el sello de libros indie, ¿vale? Ujú, Nada, el pasado mes de abril que salió, además un mes muy especial, el mes de los libros. Y ujú. nada, la verdad es que una edición súper bonita, en tapa dura. Y nada, seguro, yo espero que por lo menos, al menos, nos resuene porque lo que comentaba antes, ¿no? Unas pecas, pero a lo mejor no es unas pecas, es porque eres muy gracioso, te gusta contar chistes y a lo mejor te gusta contar chistes y el resto, pues provocas una carcajada no sana en el resto y no te Ujú, entienden, ¿no? Cosas muy, muy de nosotros, del día a día. ujú. Lo de las pecas me ha recordado porque mi madre tiene un lunar gigante en la Ujú, pierna, que nació con él, en plan le ocupa la mitad de la pantorrilla, que la gente se asusta pensando que se ha quemado o ujú. algo, ¿no?
Y que siempre le ha dado mucho complejo precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Y pienso en, joder, este tipo de libros a mi madre le hubieran venido muy bien de pequeña, a lo mejor, para no tener ese complejo Pues en su efectivamente, obra. yo creo que al final, mira, por ejemplo, hay uno de los protagonistas del cuento, es un pez globo, ¿no? Entonces el pez globo cuando se pone nervioso se infla. ¿Cuántos Ujú. de nuestros niños y de nuestras niñas cuando se ponen nerviosos, por ejemplo, se ponen rojos? ¿Y cuántos niños aprovechan esa actitud, bueno, fisiológico, porque eso no lo puedes controlar, ¿no? Para reírte o para buscarle la vuelta, ¿no? Pues en esas cosas es en las que yo me he centrado mucho en este libro. Pues maravilloso, apuntadísimo. ¿Para partir de qué edades? A partir de 3 4 años es perfecto. Es perfecto. Vale. A mí aún me pilla un poco lejos, pero da igual. Yo ya estoy creando la Sí, pero biblioteca para partir de cualquier edad. soy muy defensora de que la literatura infantil no siempre tiene, no tiene edad. Es decir, yo puedo Ujú. contar un libro de 3 4 años a un bebé de año y medio, porque el bebé se va a sentar en tu regazo, tú le vas a adaptar la historia con tus palabras y le vas a ir señalando las imágenes. Ujú. Y vas a Sí, ver sí. lo que a priori quizá no entienda todo, obviamente, pero si le vas contando, mira, un pez que se hace grande, al final ellos te van siguiendo. Obviamente no va a entender el valor del libro hasta que a lo mejor no tenga 5 o 6 años, pero para eso está el adulto, ¿no? Para mostrarle esa variedad de literatura. Totalmente de acuerdo. Pero antes de entrar en el tema de los cuentos con valores, porque si no vamos a empezar a ¿Sí? hacer spoilers y no me quiero ¿No queremos? adelantar, Venga, sí. cuéntame qué estás leyendo ahora y un libro infantil o juvenil que recomiendes esta semana. Vale, pues mira, acabo de terminar hace 2 días Un lobo dentro de Pedro Mañas. Ay, maravilloso. Es En este maravilloso. podcast amamos a Pedro Mañas. Mira, yo lo tenía ahí porque he de reconocer que tenía 6 libros en mi mesilla hace 15 días, o sea, 6 libros. Y entonces, bueno, pues yo también al tener la lectura la voy racionalizando porque es que al final no tengo tantas horas libres, ¿no? Y lo he terminado hace 2 días. Me ha encantado, me ha encantado. Creo que hay una línea muy fina entre estar a un lado de la moneda o estar al otro lado. No quiero hacer spoiler por si alguien no lo ha leído. Yo desde aquí la recomendación absoluta. Y creo que todos llevamos ese lobo dentro, entonces esa línea tan fina, y creo que es un libro que tanto se podría leer perfectamente en institutos, que vendría muy bien, hasta, bueno, no hay rango de edad, o sea, yo creo que es un libro que es abierto totalmente. A mí Tal cual. me ha encantado, la Pues verdad. apuntadísimo Y para leer. como Sí. recomendación, me he leído también en estos días de atrás un libro juvenil, El secreto el secreto de Arbal, El mundo secreto de Arbal, de Elena Furiase. Para mí Ujú. un descubrimiento maravilloso. No había leído, o sea, es su primer libro, su obra prima, y me ha encantado. Me ha encantado, creo que a nivel juvenil tiene mucho que contar, porque mezcla muy bien la parte real con ciencia ficción y con valores bastante potentes, que es el perdón, la unidad, la familia. Y creo que es una buena recomendación para esta semana. Pero Elena Furiase, la actriz, Sí, la la actriz. nieta de la Lola Flores. Sí, efectivamente. Efectivamente. Ostras, Un descubrimiento, a mí me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado el libro. O sea, como recomendación juvenil, creo que conjuga fenomenal lo que te digo, el mundo de la ficción, ciencia ficción en literatura con el realismo. Creo que los personajes se encajan perfectamente. Hay personajes que a priori parecen que como menos en primera línea, pero que se vuelven imprescindibles en la historia. Entonces no quiero ir avanzando mucho más, contaros, porque quiero que lo descubréis. Creo que es un libro que se merece una oportunidad a nivel juvenil, para el tema juvenil. O sea, de verdad que sí, me ha gustado muchísimo. pues apuntado El mundo secreto de Arbal, de Elena Furiase, que oye, ojalá se viniera aquí al podcast también, si Hombre, quisiera, ¿sabes? que nunca se sabe, a lo mejor nos escucha y oye, la verdad No es le que a mí haríamos me la gusta. broma de abrir y cerrar, No, porque no, ya de eso está ya no lo bastante hablamos, quemada no, nos centramos en el libro, en pero el libro. es una pasada. Yo lo descubrí, lo he descubierto y me ha gustado muchísimo. Me lo recomendó una persona que ya lo había leído y la verdad es que me ha gustado mucho. Porque es verdad que a priori los adultos tendemos a leer literatura de adultos, pero Ujú. hay mucho libro juvenil que es que perfectamente o sea, se acopla bueno, a lo que tus vivencias como lector, o sea, a lo que tú Ujú. quieres leer. Sí, tal cual. O sea, puede ser un eterno adolescente, como digo Efectivamente. yo, para leyendo Sí, esto, sí, que y da además te igual, o da sea. una cultura y un abanico de aprendizaje muy grande también, obviamente.
te vuelves a conectar con ese tú que dejaste muy atrás. Entonces Exactamente. es siempre es bueno leer el juvenil y en este podcast, como propio nombre indica, estamos súper dentro de lo juvenil. Y ahora sí, vamos a entrar en el tema que nos atañe hoy, que es escribir cuentos con valores. Pero antes creo que lo importante es poder definir qué son los cuentos con valores, exactamente. Pues mira, para mí los cuentos con valores son aquellos cuentos que aportan algo más a nuestros niños y a nuestras niñas, que no es solamente la diversión por la lectura. Es decir, que hay un mensaje detrás, ¿vale? Que les carga su mochilita, como digo yo, de herramientas, ¿vale? De herramientas para poder usarlas no quizá en ese mismo momento, ¿no? Pero tener ese conocimiento y esa herramienta por si en algún momento de su vida, a medida que van creciendo, puedan usarlos y decir, hey, esto yo lo he oído, esto puede servirme para esto. Entonces es como ir echando gotitas en esa, bueno, cargándola con piedrecitas, pero no piedras que pesan, piedras que les van a ayudar a ser más empáticos, más solidarios, más diversos, con más respeto, más igualdad. Para mí esos son los cuentos con valores, que perfectamente pueden ir pueden ir aunados, pueden ir juntos con libros de humor, de diversión, claro que sí, pero además le vamos a sumar un punto más, ese valor. Ujú. Y cada cuento tiene un valor diferente. Sí. ¿Y en qué medida se deben incluir estos mensajes con valor para, sobre todo, no pecar de cargantes o moralizantes, ¿no? Porque yo recuerdo cuando era pequeña, a lo mejor leía alguno de estos libros que a lo mejor eran de cuentos con valores, pero Mm. eran muy cantosos. Era como, hasta el punto de decir, me quieres lavar el cerebro de lo que Ya. me estás contando aquí, ¿sabes? ¿En qué medidas añaden esos mensajes para que esté ese equilibrio y que no se vea, que los niños realmente digan, wow, qué libro tan chulo y encima me llevo esto o aprendo esto? Buah, esa es una buena pregunta, porque al final lo primero que tú tienes que definir a la hora de escribir un cuento con valores es afinar muy mucho el valor que quieres trabajar. Es decir, si tú quieres Ujú, trabajar la solidaridad, por ejemplo, o el trabajo en equipo, obviamente no tienes que estar todo el rato hablando del trabajo en equipo. Dentro de la historia, del desarrollo de la historia, vas dando las pinceladas, pero de una manera sutil. Claro, ujú, por eso tienes que elegir muy bien a los personajes, tienes que elegir muy bien cuál es el, bueno, villano, si hay algún villano, que villano no es un monstruo, no tiene por qué ser un monstruo, mm, puede ser una dificultad, un problema, ¿no? Y de ahí vas hilando, usando muy bien el vocabulario, ¿vale? Tampoco tienes que usar frases sencillas, directas, pero que los niños sean capaces de entenderlas, ¿vale? No, porque si ujú. estás todo el rato desde el principio, lo que tú dices, ¿no? Esos libros que al final te intentan como Moralizar, sí. moralizar, sí, efectivamente. No, 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 es que eso al final es un rechazo. Por eso es muy Mm, importante saber conjugar bien el valor que tú quieras trabajar con el resto de los componentes de la historia. ujú. Elegir a unos personajes que llamen la atención, aterrizarlos a su realidad. Siempre hay que, para que ellos se sientan identificados con esa realidad. Entonces, es que hay que Ujú. ser muy cuidadoso con esos cuentos, con el conjunto para llegar a transmitir el valor. Y cuando, por ejemplo, en tu caso metes animales, ¿cómo aterrizas eso a su mundo? Porque a priori Claro, es el mundo marino, un mundo con el que ellos a lo mejor no se ven dentro claro, como tal, porque no son animales claro. marinos, ¿no? Por Pues ejemplo. siempre hay que, Entonces, ¿cómo lo haces? intento personificar, es decir, añadir alguna característica humana, y ahora te voy a Ujú, explicar un ejemplo, a estos animales, ¿no? Por ejemplo, en el club hay un tiburón, una tiburona, que se llama Tibu, ¿vale? El apodo cariñoso, siempre manteniendo parte de su nombre, porque por ejemplo el pez globo es Glo, el pez payaso es Yaso. Nunca he modificado el nombre del animal, ¿vale? Pero por ejemplo en el caso de Tibu, se ríen de ella porque lleva alambritos en los dientes, ¿no? Que es una ujú, ortodoncia de hoy en día, pero eso es la ortodoncia, el alambrito se le ponen sus dientes puntiagudos. Ahí tenemos la característica humana, ¿no? Realmente. Por ejemplo, ¿no? ujú. En el caso de pulpo, pul, que se llama, ¿no? Pues a pul, obviamente, por el aspecto de pulpo, es como un animal que no siempre gusta, ¿no? Porque es como un poco, bueno, pues, ¿qué ocurre? Viscoso. Pues cuando se pone muy nervioso, suelta la tinta. La tinta, ¿cómo lo pasamos a la parte humana? Bueno, pues los pedetes. Entonces, al final siempre hay
un puntito que puedes, sin quitar la esencia del animal, pero ese puntito es en el que el niño se va a sentir identificado con algo propio. Vale, Por vale. ejemplo, Es ¿no? O que sea, creo que es la parte. hay que ir hilando muy, porque claro, obviamente los animales marinos viven en el mar y son animales marinos, no son personas. Ujú. Sí, sí. Claro. Claro, y es lo que me pasa cuando yo intento escribir cuentos, que he escrito uno en mi vida y doy gracias, y lo he hecho con personajes humanos precisamente porque la parte animal me parece muy compleja. Muy complejo. Y sé que se suele decir que para niños es mejor que sean animales y tal, ¿no? Pero es lo que me salió también, tengo que decirlo. Entonces es como, me parece tan complicado hacerlo, a lo mejor tengo que poner en práctica ese truco que me acabas de dar para intentar escribir un cuento con animales Yo creo y que que. los cuentos con animales les llaman mucho la atención, les gustan mucho, pero es verdad que hay que cuidar mucho, y en esto sí que soy también un poco defensora, no sacarlos de su entorno. Es decir, si hablamos del mundo marino, obviamente va bajo el agua y mantengo el entorno, porque si no a los niños creamos el riesgo de decir, bueno, a ver, sobre todo en las primeras, en las edades más tempranas, ¿no? Que todavía no están muy ubicados. Por ejemplo, Ujú. Payaso, el pez payaso, yo la única modificación, bueno, que se llama así porque cuenta muchos chistes, ¿no? Pero es porque lleva una nariz de payaso, es lo único que hemos incluido. Ujú. Porque, claro, no hay que mantenerle la esencia. Vale. Entonces, yo creo que ese es el truco, sobre todo por lo que tú dices, para no salirnos, ¿no? Y decir, bueno, y ahora es como poner una. No tendría sentido poner un conejo en el mundo marino, por ejemplo, que hable con una tortuga o con una estrella de mar, no tendría sentido. Bueno, en Bob Esponja lo hicieron con una Bueno, ardilla, sí, tampoco le mira, salió mal, no ¿eh? le ha ido mal, no sé. Es que soy un poco más tradicional. No soy tan avanzada como Bob Esponja. Estaba pensándolo Sí, ahora y pensando, Arenita estaba bajo el sí. mar. Entonces, ¿tú cuál dirías que es el mayor error que ves en en los tipos de cuentos con valores o que intenta ser cuentos con valores? A ver, error como tal, no. Mira, yo lo que veo, ¿sabes qué es? Que los ponemos en la segunda estantería. O sea, yo lo que veo es Ujú, que no están en primera línea. Me cuesta mucho encontrar cuentos, hay muchísimos cuentos que hablan de enfermedades raras, de diversidad. Mira, por ejemplo, el Día del Autismo, ¿no? Hoy es el Día Mundial del Autismo. Me cuesta mucho ver esos libros en primera línea. Y yo ujú, creo que ese es el mayor error, porque si los ponemos en primera línea, les estamos mostrando a los niños y a las niñas que es un libro que es interesante y que se puede conocer y que se puede tener, aunque yo en casa no tenga, hablo del autismo por ser el día, es decir, que pueda ser, pero es que eso es lo interesante, no sé si yo me estoy explicando. Para mí entrar a una librería y encontrarme determinados libros que no llevan un mensaje más allá, en primera línea, y que son superventas, en el fondo me duele un poco, porque hay muchísimos otros que sí que tienen ese valor y que no los encuentras. Pero es que ujú. tampoco hay esa posibilidad, no se abren las editoriales, el mundo editorial, el mundo de ventas, y eso yo creo que es el error. No tanto el Sí, libro bueno, en es sí. un error más de marketing y Claro, ventas efectivamente, y no demás. tanto el libro del valor en sí, porque es verdad que yo creo que cualquier persona que escribe un libro con valores, a ver, hay muchos libros en literatura infantil y no todos son buenos, ni todos valen, ¿vale? Pero Ujú. si hay un libro con valor actual, con una calidad suficiente, ha llegado a una estantería, a una librería y demás, o sea, es porque ese libro vale de alguna Ujú. manera, ¿no? Y ese escritor lo ha hecho basándose seguramente en una experiencia personal, porque estos libros nacen así muchas veces. Pero entonces el error lo veo después, en la cadena, que no llega más allá. Sí, es que el problema ahí entra, pues, que a la hora de promocionar ciertos libros, pues, editoriales pagan para que estén en cierta posición y no otra. Al final es como en un supermercado, ciertas Ujú, marcas se ponen en una zona y en otra porque saben que es donde más se cogen. Entonces, claro, si a lo mejor son editoriales más pequeñas, que son las que hacen todo el esfuerzo para llegar hasta ahí, pero aún así no pueden competir contra los dos grandes grupos mm. para posicionarlos bien, eso es un poco complejo, ¿no? O Claro, sea, ahí también, no está todo de mano del consumidor, pero es verdad que el consumidor ahí tiene mucho, porque si algo es bestseller es porque se vende mucho, es efectivamente. porque interesa mucho, ¿no? Sí. Entonces, no sé.
Es A muy ver, complejo todo este tema. es complicado, obviamente. Y por eso muchas veces yo conozco a escritores, bueno, pues que van empezando y demás, se plantean no escribir estos libros tan enfocados a valores, sino tirar por temas más, a ver, es que no sé cómo, no quiero usar palabras, Mainstream, sí, sí, más populares. sencillos, básicos, no lo sé, por llamarlo de alguna manera, sin menospreciar el trabajo de nadie, vaya por delante, porque tienen más salida a nivel comercial. Sí, pero es que también ahí a lo mejor puedes jugar con el hecho de, por ejemplo, yo que escribo libros sobre fútbol, que al final es un tema que es muy, muy comercial, y puedes meter tus valores dentro a lo Claro, mejor claro. ahí. Yo creo que a veces nos Ujú. asusta, eso te iba a decir, yo cuando has dicho fútbol, a mí me parece que el fútbol bien trabajado tiene un montón de valores, se me ocurren a priori, trabajo en equipo, fuera el racismo, la ayuda a los demás, valorar las capacidades y características de cada uno de los jugadores, o sea, me parece que tiene un mundo potentísimo. Ujú. Entonces, claro, pero ¿el miedo cuál es? Entrar en esos valores, el escritor o la escritora, es decir, hay que dar ese paso un poquito, no a leccionar, no lo que hablábamos al Ujú. principio, no es entrar a leccionar, pero sí encontrar esa ranura, Ujú. Ujú. porque yo creo que al final estamos sembrando, o sea, realmente lo creo. Cuanto más pequeños empecemos, yo creo que esto al final es un trabajo de fondo y a lo mejor incluso a veces pienso, quizás un poco utopía. Digo, piensas en una utopía, no, pero es que realmente creo que si desde abajo esto se va trabajando, llegará un momento que ciertas cosas se normalicen como algo normal, está ahí el valor del respeto, de la igualdad. Ujú. Y para acabar, Pilar, ¿qué le dirías tú a alguien que quiere escribir un cuento con valores y que no se atreve? Yo creo que no hay que tener miedo, lo primero. Creo que hay que intentarlo. Hay que intentar. Posiblemente la primera vez no te va a salir, o no te va a gustar, a lo mejor te ha salido algo chulo, pero tú eres muy autocrítico y dices, pues no me gusta. Creo que hay que buscar bien, creo que los valores, los grandes valores de siempre, nunca pasan de moda. Yo creo Ujú. que el respeto a los demás era igual de importante hace 30 años, hoy, y que lo será el día de mañana, si cabe más aún. Entonces, creo que encontrar bien ese valor, lanzarte y si lo que digo, y si no sale bien a la primera, no importa, volver a intentarlo. Es que además eso es un valor, el esfuerzo y el trabajo. Y es un valor que además a nuestros niños y a nuestras niñas de hoy en día les va a venir muy bien. Porque yo veo que al final lo tenemos muy fácil a nivel de todo a un clic, todo para allá, lo tienen como muy... Entonces, yo creo que al final eso también nosotros marcamos esa huella, es el espejo en el cual ellos se pueden mirar. Por lo tanto, a un escritor o una escritora que quiera hacer un cuento con valores, que pare, que piense sus valores principales, en cuáles son sus valores, qué es lo que ven en su entorno y empezar. Dejar fluir y si no sale en la primera, repetir, porque saldrá. Sí, al final es lo que se tiene que hacer en general con la escritura, ¿no? O sea, Efectivamente. Ahora, si queremos afinar, es lo que comentaba, en valores, yo creo que va muy unido a cómo somos como personas, ¿no? Y a esa prioridad que ujú, queremos dar. ujú. Bueno, pues Pilar, esas son todas las preguntas que yo te quería hacer. Si a lo mejor quieres mencionar alguna cosa que yo no te he preguntado y que dices, mira, me gustaría hablar de esto, este es tu momento para decirlo. Yo empecé en el mundo de la literatura infantil por una experiencia personal. Yo soy profesora de educación infantil, educación primaria, ahora mismo fuera de las aulas porque mi hija pequeña nació con una cardiopatía congénita. Y ese punto de inflexión, esa experiencia, me llevó a mí en 2019, 2020, que fue cuando yo publiqué, al día de hoy, ¿no? Estoy donde estoy por mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero creo firmemente en que los libros, la literatura infantil cargada y llena de valores, es el mejor regalo que podemos hacerles a nuestros niños y a nuestras niñas. Porque aunque creamos que no, sí que hace. Porque ellos escuchan, nos escuchan cuando les leemos los cuentos y cuando ellos leen los cuentos se dan cuenta. Entonces, además, irán eligiendo sus lecturas, pero si trabajamos desde abajo, creo que les estamos dando unas herramientas de vida importantísimas para crecer y desarrollarse como personas, ya no como niños, sino como personas. Con esto yo Qué creo guay. que lo he dicho todo. Es un proyecto muy potente, muy ambicioso, quizá en alguna ocasión un poco utópico, pero creo firmemente en él y nada, y agradecerte este espacio, este ratito, ¿vale? Para poder charlar. No, a Muchísimas ti por gracias venirte. y de verdad que creo que tenemos mucho que hacer en nuestras manos.
Yo también lo creo y ahora que lo estoy viendo desde cero, ¿no? Con mi bebé, es una gozada ver cómo empieza a interesarse por los libros y buscar esos libros que le enseñen, ¿no? Que le ayuden a ser mejor persona. Y bueno, pues gracias a escritoras como tú, pues poco a poco creo que vamos a hacer un mundo mejor, Yo ¿no? En creo que ese sí. punto. Y no rechazar la literatura por lo que veamos en la portada. Muchas veces vemos a lo mejor un personaje y somos los propios adultos quien rechazamos ese personaje o esos colores porque decimos, no, son niños, pues no, es que yo tengo un niño. O al revés. Y fíjate, o sea, es muy triste rechazar la literatura solamente por esto, porque al final el fondo es que es literatura. Ujú, tal cual. Pues Pilar, muchísimas gracias por venirte hoy al Gracias a ti. podcast. Espero que te lo hayas pasado bien, que hayas estado a Genial. gusto. Me ha encantado, me ha Y encantado. mucha suerte con el club y su promoción y con todo lo que viene ahora. Y con los próximos que vendrán, que espero que sean muchos más y que dentro de un tiempo vengas y digas, "Ah, tengo 5 más". Y aquí tengamos que hacer un recordatorio de cómo ha quedado la cosa, ¿no? Pues muchísimas Y gracias a ti. tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes compartir, darle like, seguir a Pilar Jorge en redes sociales, seguirme a mí, seguir al podcast, entrar en la Academia de Literatura Juvenil para Escritores.com para apoyarnos y aprender muchísimo sobre literatura infantil y juvenil, marketing, ventas, documentación, psicología de personajes, etcétera, etcétera. Y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. Adiós.